Hola amigos, buenas noches. Para que lo entendáis, os quiero explicar lo que ha ocurrido en la Riada de Valencia, que se ha cobrado miles de víctimas, miles de muertos, porque en el caso de los muertos los están engañando. Solo salen los muertos que han sido identificados, y los que todavía no han sido identificados no se los considera muertos, pero hay muchísimos más muertos encontrados que muertos identificados, y en todo caso los que todavía están por encontrar. En total que van a salir miles de muertos. ¿Cuál ha sido la causa de todo este desastre? Básicamente ha sido la Agenda 2030. Hace no mucho tiempo, como cosa de uno o 2 años, en el Parlamento Europeo, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y el Partido Socialista de Pedro Sánchez juntos votaron sí a la ley de la restauración de la naturaleza. Esta ley impide que se limpien los bosques, impide a los campesinos cultivar amplias parcelas de terreno cultivable y impide que los animales puedan ir a pastorear, con lo cual no limpian ni los campos, ni los bosques, ni los montes. Esta ley impide que se limpien los cauces de los ríos. Y además, y lo peor de todo esto, es que esta ley obliga a derribar los pantanos para que los ríos sigan su cauce natural. Lo cual significa que cuando llueve de manera normal, los ríos, el agua se la lleva al mar. Cuando llueve muchísimo, pues los ríos pueden llegar a desbordarse. Entonces, para evitar el desbordamiento que conlleva las inundaciones, se construyen presas, embalses, pantanos, que no solo retienen el agua para tener agua en épocas de sequías, sino también para prevenir inundaciones. Los embalses tienen una capacidad de almacenamiento. Cuando están ya muy llenos, se abren las compuertas para rebajarlo un poquito, para que no correr el riesgo de que haya un diluvio y el pantano se desborde y entonces el agua tendrá que tener salida. Esta ley de restauración de la naturaleza que se aprobó en Europa con la complicidad de Pedro Sánchez y de Alberto Núñez Feijóo, lo digo por sus respectivos partidos políticos, como lo está mandando la Agenda 2030, se tienen que derribar las presas, con la excusa de que pues, los ríos tienen que seguir su cauce natural y que los peces, pues los salmones, pues tengan más fácil de ir río arriba. Pero no calcula, no tiene en cuenta las consecuencias desastrosas que puede causar tanto para la economía del país como para sus ciudadanos. Porque ahora en este caso de la Riada de Valencia ha sido, pues, se ha cobrado muchas muertes, miles de muertes que ya se van a contabilizar y docenas de miles de familias sin vivienda y cientos de miles de personas afectadas directamente por esta catástrofe de diluvio, de desbordamiento de las aguas. Entonces, a la televisión nos van a explicar esto. Por tanto, la culpa es del gobierno, la culpa es de Pedro Sánchez y de su ministra Teresa Rivera, que es la que tenía la cartera de no sé qué, de la transición ecológica, que no tiene nada de ecológico, sino todo lo contrario, está empeorando aún más la ecología de España, porque nadie mejor que los campesinos y los ganaderos para tener los campos, los montes, los bosques, los ríos en buen estado. Por tanto, esta ley no les deja ni cultivar y tampoco les deja criar ganado, lo cual nos va a llevar a una crisis alimentaria, nos va a llevar a una escasez de alimentos que va a hacer que los precios suban mucho. Pero ahora bien, vamos ahora para que entendáis bien lo que ha ocurrido en el Levante español. Imaginaos una cosa, estas 3 botellas representan los pueblos o las ciudades y esto representa la presa que se derribó. Se representa pues toda la zona de almacenamiento de agua que contenía la presa. Tener en cuenta que en España es relieve montañoso, que hay muchos valles y por tanto es un país indicado para construir presas. Presas que tienen que servir
para prevenirse de las sequías, para tener agua almacenada, ya que además esta agua almacenada se filtre y los acuíferos subterráneos estén llenos para no sufrir falta de agua, para no sufrir sequías. Y también tiene pues la misión de contener el agua para que no se produzcan inundaciones. Imaginaos que esto era la presa y estos son los pueblos que había en la zona de Valencia. Entonces esta presa retiene el agua. Si se destruye la presa y ya no puede contener el agua y se tiene que dejar que el agua fluye libremente, como dice esta ley de la naturaleza que la ha aplicado Pedro Sánchez, y por tanto es culpable incluso criminal, de las muertes y el desastre ocurrido en la zona del Levante español. Pues fijaos una cosa muy sencilla. Si no hay presas porque se han derribado, fijaos lo que ocurre. Cuando llueve mucho, que acumula el agua en el valle, fijaos, va cayendo el agua, inhabitable, va cayendo el agua. ¿Qué ha ocurrido? Los pueblos han quedado, las casas han quedado arrasadas, los coches han quedado arrasados, las naves industriales han quedado arrasados, ya no se mantienen en pie, hasta que baja todo el agua. Esto es exactamente lo que ha ocurrido. Si hubiera habido esta presa, si hubiera habido la presa, esto no hubiera ocurrido. Muy sencillo de entenderlo, muy sencillo de verlo. Esto es exactamente lo que ha ocurrido. En España han derribado muchas presas. Ahora, pues los ríos están así. Cae el agua. El agua, pues cae cuando llueve, sigue cayendo. Cuando llueve menos, pues cae menos. Y se retiene a donde se puede retener por sí mismo. Pero las presas lo que hacen es contener el agua. Y esto es exactamente lo que ha ocurrido. Para que lo tengáis claro. Entonces, ¿qué se tenía que haber hecho? Primero de todo, una persona inteligente, un buen gobernante, tiene en cuenta pues, los conocimientos de los hidrólogos, de los científicos, incluso de los propios campesinos, de la gente que vive del campo, de la gente que sabe del medio ambiente que le envuelve, y sabría que no era nada recomendable derribar las presas, que las presas no lo hacían muy bien, impedían las inundaciones. Además, servían para la producción de energía hidroeléctrica, que nos falta electricidad, porque ahora estamos derribando también las centrales térmicas, las centrales nucleares, y solo dejamos pues, espacio para poner placas solares y unos palos muy grandes, como unas hélices que hacen las funciones de molino y mueven una dinamo y la electricidad solo la generan de esta manera. Esto lleva a que haya insuficiente electricidad, que la electricidad sea muy cara y que además se produzcan apagones, que de momento los apagones las están soportando las industrias. Cuando se tiene que producir un apagón, primero apagan las industrias y no las apagan en las ciudades, porque sería algo que generaría mucha impopularidad. Y en esto os están engañando. Ahora esto sí, hay que indemnizar a las industrias que han tenido que parar para no consumir electricidad, como el dinero que nos están robando con vuestros impuestos. Dejando aparte todo esto, y os digo, no os olvidéis, las presas son necesarias porque retienen agua, para que no haya sequía, para que haya agua para la industria, para la agricultura, para las necesidades de las ciudades y para todo lo que haga falta, y para prevenir inundaciones. Y aparte, para prevenir inundaciones también se tiene que construir toda la infraestructura que haga falta. Aparte, revisar pues, los embornales que estén limpios, los cauces que estén limpios, las alcantarillas que estén limpias. Esto es muy importante también para prevenir inundaciones. Y es algo que pues, las instituciones públicas no lo hacen. Sí es verdad que los ayuntamientos tienen pues su brigada municipal, que son funcionarios, para que se dedican a las tareas de limpiar las alcantarillas, las salidas de agua, las cloacas, los embornales, pero normalmente ocurre que los empleados públicos suelen ser holgazanes, no trabajan bien, pues entonces se lo podrían licitar a empresas privadas, empresas de construcción, por ejemplo, que se les puede licitar la licencia temporalmente
y que se dediquen a limpiar las cloacas, los alcantarillados, los embornales y todas las salidas de agua. Esto es muy importante que lo hagan los ayuntamientos y esto se tendría que cambiar en este sentido. Y luego ya que he dicho, se tiene que volver a reconstruir las presas, porque ahora en toda España se han destruido presas de muchos sitios y esto significa que en cualquier lugar que ocurra una lluvia intensa y que no tiene nada que ver con el relato de cambio climático, como cual os quieren poner miedo, en todos los sitios de España donde se hayan derruido presas, existe este peligro de inundaciones cuando ocurra un diluvio, una lluvia fuerte, como ha ocurrido en la zona de Valencia. Y a ver si aprendemos de esto. Hay que volver a reconstruir otra vez las presas, porque todos los pueblos que están al lado de algún río, como no hay presas para contener, pues están expuestos a que cuando llueva mucho, pues se inunden y ocurra lo mismo que ha ocurrido en la zona de Valencia, con muchos muertos y con mucha gente en la ruina, que ha perdido su casa, que ha perdido su negocio, que ha perdido su trabajo, que ha perdido su coche, su dinero y todo lo material que tenían. Gente que ha ido prácticamente a la ruina a consecuencia de no haberse prevenido, a consecuencia de no tener las presas, los embalses que hacían falta. Y que el gobierno ha destruido, Pedro Sánchez, Teresa Rivera, han destruido los pantanos. Y lo mismo va a hacer Alberto Núñez Feijóo. Y tener presente que aquí en España solo un partido está con los españoles, afortunadamente, que este es Vox. Vox no hubiera derribado los pantanos. Vox no hubiera cedido soberanía española a Europa. Vox no hubiera consentido esta desastrosa ley de preservación de la naturaleza, que no la preserva para nada. Y ahora pues voy a hablar sobre lo que ha hecho el gobierno con lo de socorrer a los damnificados de la riada de la zona del Levante español. Primero de todo, se tenía que haber convocado desde el minuto 1 a todo el ejército español. El ejército español no tiene por qué estar en el Líbano o en Colombia, o en Somalia, o en Mali, o en Estonia o Lituania. No tenía que estar en estos sitios el ejército español. El ejército español, cuando se le necesita desde el minuto 1, tiene que estar a donde se le reclama. Y en este caso ha sido en la zona del Levante español, sobre todo en la zona de Valencia, que ha ocurrido pues un desastre desproporcionado. El peor desastre en mucho tiempo. Y tenían que haber también intervenido desde el minuto 1 todas las policías disponibles, todas las fuerzas de orden público, es decir, las policías, las locales, las autonómicas y las nacionales, y los bomberos también, y la Guardia Civil, todos, dejando en el resto de los rincones de España pues el mínimo de fuerza de orden público necesaria, el mínimo de bomberos, porque todas las provincias tienen bomberos. ¿Y cuántas veces salen los bomberos a trabajar? Los bomberos son funcionarios que cobran de las entidades públicas. ¿Y cuántas veces trabajan al año? Muy pocas. Pero todos los días cobran, todos los meses cobran. Entonces, todos los bomberos que hay en todas las provincias, llevarlos a la zona del Levante español y hacer tareas de rescate, de sacar agua, de socorrer y de todo lo que hiciera falta. Entonces, si esto hubiera sido así, hubiera habido una esperanza de que no hubiera habido tantos muertos, se hubiera podido socorrer a gente en su debido momento. Es terrible ver, por ejemplo, en una residencia, los ancianos que el agua llevaba hasta aquí. El caso de dos ancianas que se las encontraron y durante 3 o 4 días solo habían sobrevivido como un envase de leche y nada más. Esto es terrible. Y es porque no llegaron todos los que tenían que llegar. Mandaron a muy poca gente. El ejército prácticamente no lo mandaron, porque solo mandaron 4 gatos. Cuando en el ejército español son 120.000 efectivos. Los tenían que haber mandado todos, sumados. La Policía Nacional, la Policía Local, la Policía Autonómica, la Guardia Civil, los rescatistas, los servicios de socorrismo,
incluso los agentes forestales también hubieran podido servir para tareas de socorro, de ayuda y todo esto. Y esto que al ver cómo el gobierno no reaccionaba, han tenido que reaccionar los propios ciudadanos. Los ciudadanos que no han quedado muy afectados se han ofrecido para ayudar a los damnificados, al resto de ciudadanos damnificados. Han sido muy solidarios con ellos. Les han traído agua, les han traído alimentos, les han traído mantas. Han ido con palas y con escoba de estas de limpiar barro, pues, a despejar calles, a quitar barro. Y todo esto está muy bien. Pero tened en cuenta una cosa, que 50 voluntarios o 100 voluntarios, como unos capazos, como unas palas, para quitar el fango, para quitar pues todo lo que estorba a los coches chafados, todo esto, no pueden hacer mucho, porque esto lo tienen que hacer máquinas. Máquinas como estos retrocavadoras que tienen palas grandes, que tienen para ir a arrancar. Las máquinas de estas que se utilizan en la construcción, tanto en la construcción de edificios como en la construcción de carreteras. Estas son las máquinas que se tenían que haber enviado para despejar las calles, para abrir pasos, para quitar toda la mierda, para arreglarlo todo. Estas son las máquinas, y estas máquinas las dispone el ejército, y no se han utilizado. Pensar que el trabajo de una máquina puede valer por el trabajo de 200 o 300 voluntarios como una pala y un capazo. Y aún así trabajando todo el día. Una máquina hace mucho más trabajo. Entonces, todos los camiones del ejército, todas las máquinas del ejército, todos los medios de las fuerzas públicas tenían que haber mandado a la zona del Levante español, a limpiar, a evitar peligros, a volver a restablecer la normalidad en la medida de lo posible, haciendo posible que vuelva otra vez la electricidad, el agua, los alimentos, la atención médica. Y fijaos una cosa, que muchas empresas de construcción tienen máquinas y camiones, tienen máquinas retroexcavadoras, tienen máquinas pequeñas de este tipo Boscoat, o tienen camiones, o tienen furgones, o tienen camionetas pequeñas para llevarse la porquería, el barro y todo lo inútil, y llevarlo a donde se tiene que ir a arrojar, que hay muchos pues, como lo que en Cataluña llamamos abocadores, donde se pueden tirar los desperdicios y llevar todo esto allí. Y esto es lo que tuvieran que haber hecho. Y en cuanto a las autoridades, el rey, Pedro Sánchez, Carlos Mazón, no es suficiente ir con un chaleco de estos reflectantes, con la cubata puesta y todo, o con una buena chaqueta para protegerse. Tenían que haber cogido un mono, una pala, un capazo y ayudar a hacer como hacían los voluntarios, a dar ejemplo. Pero ante todo, lo que tenían que haber hecho ante todo es mandar a todo el ejército, y no lo han mandado. Y además declarar zona catastrófica, zona de alarma, que tampoco lo han decretado. ¿Qué está ocurriendo aquí? Intereses políticos de que pues la culpa la tiene Mazón, de que hay que callar porque lo de la Agenda 2030 han destrozado muchos pantanos y no quieren reconocer que el error ha estado por aquí, tal como os lo ha demostrado. Fijaos todos los pueblos de ahora como han quedado. Esto va a costar mucho de recuperarse. Mucha gente pues deprimida, sin esperanzas, en la ruina. Esto es lo que ha provocado que una presa pues la han destrozado y no ha podido retener. Bueno amigos, pues digo que esto me da mucha rabia y que se saben las causas de este desastre, que es no limpiar los montes, ni los ríos, ni las alcantarillas, ni los embornales, y sobre todo haber destrozado pantanos, que no se debían que haber destrozado, porque los pantanos sirven para evitar inundaciones, para que no falte agua. Pensar que este año hemos tenido mucha suerte de que ha llovido, con el peligro enorme que había de sequía y que puede llegar a haber peligro de sequía. ¿Por qué? Porque se han destrozado pantanos. Ahora mismo en España está en peligro de este tipo de desastre, porque con los pantanos destrozados, en cualquier momento, en cualquier lugar de España se van a provocar inundaciones. Y luego, cuando no llueva, pues habrá sequía.
Y esto lleva a pobreza, a inseguridad, a malvivir. Y esto lo han provocado los políticos. Y es ya la hora que la gente despierte, se informe bien y diga a los políticos que en nuestro país la Agenda 2030 no. En nuestro país volver al sentido común, a crear riqueza, el agua es riqueza, construir pantanos, que haya energía, que el sector primario pueda trabajar y pueda competir y hacer un país mejor, no tal como lo están destrozando Pedro Sánchez, el Partido Popular y todos los que hacen de lado a Agenda 2030, porque el problema de esto, lo repito, Agenda 2030, destrucción de pantanos, sequías provocadas, luego pues intereses políticos espurios de pasarse la culpa uno al otro y sobre todo incompetencia. Y no olvidéis una cosa también que no tenemos que tenemos que tener en cuenta, y es que hace poco más de un año hubo un terremoto en Marruecos. El gobierno español de Pedro Sánchez desde el minuto 1 se abocó en ayudar. Mandó camiones, mandó helicópteros, mandó material, alimentos, medicinas, máquinas, todo desde el primer minuto y todo bien rápido. En cambio, aquí en Valencia, en la zona del Levante, ya llevamos unos cuantos días y todavía no han hecho bien nada, nada. Y la cosa va a ir empeorando porque, como os digo, tenían que haber enviado a todo el ejército español desde el primer minuto y no lo han hecho. Y ahora pues, lo que queda, pues, riesgo de epidemias, ya se ha visto que en la visita del rey mucha gente del pueblo lleva mascarillas porque ya están empezando a oler mal. Los muertos, sean personas o sean animales, y esto puede dar lugar a epidemias. Y hay un riesgo de epidemias en estas zonas y las cosas están así. Pero bueno, esto dará de qué hablar para varios días. Y no lo olvidéis que la causa de que se hayan destrozado todos estos pueblos ha sido la rotura de las presas. Bueno amigos, adiós y hasta el próximo vídeo.